Papá, mamá, ¿de verdad tengo que irme? Acabo de llamar al abuelo y a la abuela, así que deberían venir a recogerte pronto. No necesitamos a una niña fea como tú. Lo siento, pero no queremos una hija sin futuro. No recuerdo haber dado a luz a una niña tan fea como tú. Mis padres, que colmaban de amor y atención a mi hermosa hermana mayor Sharon, siempre habían sido indiferentes conmigo. Y ahora se marchaban de casa, llevándose solo a Sharon. Lo único que me quedaba era el dolor de ser abandonada por mis propios padres. Está bien, Laura. Nosotros garantizaremos tu futuro. Haremos que se traguen sus palabras. Creyendo en sus palabras tranquilizadoras, comencé mi nueva vida con el abuelo y la abuela. Allí, mi talento para la actuación floreció como una hermosa flor en primavera. Crecí y prosperé hasta conseguir el papel principal en un drama popular. Hace mucho que no nos vemos, Laura. He venido a recogerte. Oye, ¿de qué estás hablando? Si te involucras más con esta chica, llamaré a las autoridades. Mi nombre es Laura y ahora soy una actriz popular que aparece constantemente en dramas. Aunque ahora puedo ser muy exitosa, viviendo la vida que siempre soñé, el camino para llegar a aquí estuvo pavimentado con dificultades y angustias. Por supuesto, las innumerables horas de ensayos que soporté para convertirme en actriz fueron agotadoras, pero aún más dolorosa que eso fue mi infancia. Nací como la segunda hija de mi padre, un empleado, y mi madre, un ama de casa. Sharon, vamos al parque a jugar juntas. Sí, vamos. Mis padres eran normales y Sharon era amable conmigo, así que creo que tuve una vida realmente feliz hasta que fui lo suficientemente mayor para entender las cosas. Sharon era tan hermosa que incluso yo podía notarlo cuando era joven y era conocida en el vecindario como la niña linda. Mis padres adoraban tanto a Sharon que podía notar que la criaban con más cariño que a mí, pero no tenía mucho problema con eso porque Sharon misma era amable conmigo. Sin embargo, mi relación con Sharon también comenzó a deteriorarse alrededor de la época en que entré a la escuela primaria. Sharon va a comenzar clases de danza hoy, así que no tiene tiempo para ir al parque. Además, ¿qué pasaría si se lastima y se marca su precioso rostro? Lo siento, pero ¿qué es danza? Yo también quiero ir. Vamos juntas. Con Sharon es suficiente. Sería un desperdicio de dinero que Laura tome clases de danza. Acababa de empezar la escuela primaria, así que realmente no entendía cuando hablaban de dinero, y todavía no me sentía tan herida, pero gradualmente se impusieron restricciones al tiempo que pasaba jugando con Sharon y a mis pequeñas acciones, y mi frustración creció. Mi única alegría era ir al parque con Sharon a jugar o jugar a la casita en casa. Mirando hacia atrás ahora, creo que simplemente disfrutaba haciendo cualquier cosa junto con Sharon. Sharon, ¿no podemos ir al parque hoy? Es sábado, vamos a jugar. Me regañarán papá y mamá. Lo siento, pero hoy no tengo clases. ¿Quieres jugar al juego que nos compraron el otro día? Sí, Sharon era la única que podía tomar clases y recibir regalos como videojuegos. Incluso para cumpleaños y Navidad, yo solo recibía regalos baratos. Una vez escuché a mis padres hablando y dejaron claro que solo querían invertir en Sharon, que era hermosa y tenía un futuro prometedor. Es cierto que no soy tan bonita como Sharon, y tampoco soy particularmente buena estudiando, pero desde el principio me disgustaban mis padres que juzgaban a sus propias hijas basándose en la apariencia. ¿Por qué no compran un juego para Laura también? No es justo si es solo para mí. Esa niña va a vivir una vida ordinaria, así que no tiene tiempo para juegos. Solo debe concentrarse en estudiar para su futuro. No es una niña especial como tú, así que está bien si solo entra a una universidad promedio y encuentra un trabajo normal. Pero tú eres especial, Sharon. Necesitas practicar danza y canto desde ahora para entrar a la industria del entretenimiento en el futuro. Y queremos criarte libre de estrés. Sharon también se sentía incómoda por ser la única favorecida en nuestra familia,
y siempre se disculpaba conmigo, pero no era culpa de Sharon, así que nunca la culpé. Traté de ser paciente y mantener una buena relación con Sharon, y no me rebelé contra mis padres. Gradualmente, mis padres comenzaron a descuidarme por completo, incluso cuando obtenía calificaciones perfectas en los exámenes o ganaba el primer lugar en las carreras, no me reconocían. Oye, ¿podrías firmar mi boleta de calificaciones? ¿Qué es esto? No puedes ni siquiera obtener todas A. ¡Qué inútil! En serio, ni siquiera eres guapa y tampoco puedes estudiar bien. ¿Qué cualidades redentoras tienes? No tenían que decir tales cosas. Puede que no sea perfecta, pero me he esforzado por obtener buenas calificaciones. Y las calificaciones de Sharon son en realidad peores que las mías. Es cierto que no soy tan bonita como Sharon, pero ¿por qué ni siquiera me miran? Sabía lo que mis padres pensaban y creí que lo entendía desde pequeña, pero a medida que crecía, comencé a sentir un inmenso estrés y gradualmente mis interacciones con Sharon también disminuyeron. Mirando hacia atrás, tal vez estaba celosa de Sharon por recibir atención de nuestros padres. No te preocupes por lo que dicen papá y mamá, tienes tus propias fortalezas. Tú no entiendes cómo me siento, Sharon. Sharon siempre era amable conmigo, pero cuanto más amable era, más miserable me sentía conmigo misma. Entonces un día, mamá, conseguí el papel principal en la obra de la escuela, así que quiero que me compres el vestuario. No hay manera de que tengamos dinero para eso. No gastamos ni un centavo en cosas inútiles. Muchos padres vendrán a ver la presentación. Actuaré frente a todo el grado. Incluso si haces eso, no ayudará en nada a tu futuro, así que te dije que no pagaremos gastos innecesarios. Si realmente quieres hacerlo, ¿por qué no le pides al abuelo y a la abuela? Le pregunté lo mismo a papá después, pero me dio una respuesta similar a la de mamá. Supongo que realmente no les importo nada a mis padres. Sí, tal vez ya es hora de que lo entienda. Desde que era pequeña, nunca recibí juguetes ni juegos, e incluso mi ropa y zapatos eran heredados de Sharon. Pensé que entendía la disparidad entre nosotras como hermanas, pero supongo que todavía mantenía la esperanza del afecto de mis padres. Pero ya no tiene sentido hacer eso. A partir de ese momento, dejé de pensar en mis padres como mis verdaderos padres. Abuelo, abuela, hace tiempo que no los veo. El abuelo y la abuela no vivían muy lejos, pero tomaba cerca de una hora en bicicleta llegar a su casa. Usualmente no iba debido a la distancia, pero ese día me dirigí a su casa sin decirle una palabra a nadie. Mis padres no se preocupaban por mí en absoluto, y no podía confiar en Sharon tampoco. En ese momento, el abuelo y la abuela eran los únicos que me quedaban. Oh, vaya, ¿qué te trae aquí tan repentinamente? Lo siento, fue problemático que vinieras sin ni siquiera llamar. Para nada, querida, estamos tan felices de que hayas venido a visitarnos. Pasa, cariño. El abuelo y la abuela fueron tan amables conmigo, aunque me había presentado inesperadamente. Les expliqué mi situación actual y tímidamente les pregunté si de alguna manera podían pagar mi vestuario para la obra. Me preguntaba si era demasiado egoísta pedirle al abuelo y a la abuela, con quienes no tenía una relación particularmente cercana, que pagaran algo que necesitaba, pero para mi sorpresa y alivio accedieron sin dudarlo. Gracias a Dios. Estaba verdaderamente agradecida. Ahora podría interpretar el papel principal en la obra. Estaban encantados de que fuera a actuar y me escucharon con sonrisas en sus rostros que nunca había visto en mis padres. Sentí una clase de felicidad que nunca había experimentado antes en mi vida, y no pude evitar sonreír desde el fondo de mi corazón. Me encanta actuar, solía ver muchos dramas e intentar imitarlos. Entonces todos me dijeron que era buena actuando y conseguí el papel principal. Es así, eso es increíble. ¿Por qué no nos muestras un poco aquí mismo? Por supuesto. El abuelo y la abuela elogiaron mis habilidades de actuación y estaba verdaderamente satisfecha.
Como mis padres nunca me reconocieron, ser reconocida por el abuelo llenó mi corazón con un profundo sentido de realización. Estaba feliz, era un sentimiento tan puro y genuino, una emoción que no había sentido de mis padres en mucho, mucho tiempo. A partir de entonces, siempre que tenía un día libre, iba a la casa del abuelo y la abuela para pasar tiempo con ellos. El viaje de ida y vuelta de 1 hora cada vez en bicicleta era bastante duro, pero mis padres nunca notaban a dónde iba en mis días libres de todos modos. Era mucho mejor estar con el abuelo y la abuela, quienes me trataban como su verdadera nieta, que estar con mis padres que me trataban como si fuera invisible. Además, el abuelo incluso me daba lecciones de actuación. Gracias a lo que el abuelo me enseñó el otro día, mi profesor también me elogió por mejorar mis habilidades de actuación. ¿Es así? Eso es maravilloso. Sabes, el abuelo solía ser actor de teatro. Aparentemente, había estado activo principalmente en teatro, no en dramas o películas, así que no podía ver ninguna de sus obras, pero resultó que el abuelo tenía experiencia en actuación. Por eso, gracias a la guía del abuelo, mis habilidades de actuación estaban mejorando rápidamente, e incluso el día de la presentación escolar hubo una ovación de pie. Abuelo y abuela, ¿estaban mirando? Lo hice, lo logré. Susurré esas palabras en mi corazón. Estaba verdaderamente feliz y llena de gratitud hacia el abuelo, pero lo único que me dejó sintiéndome un poco arrepentida fue que mis padres no estaban allí. No había esperado nada de mis padres y ni siquiera quería que vinieran, pero aún así, tenía al abuelo, a la abuela y mi actuación. Están planeando reunir a los niños locales y presentar una obra de un cuento popular antiguo. ¿Te gustaría participar? Sí, el abuelo no solo me dejó participar en eventos escolares, sino también en pequeñas obras comunitarias, yendo más allá para compensar todo lo que mis padres nunca hicieron por mí. Me di cuenta de que yo también tenía una razón para existir. Cuando estaba con el abuelo y la abuela, mi corazón se sentía pleno. Esos sentimientos comenzaron a florecer dentro de mí. Mis padres estaban demasiado ocupados sobreprotegiendo a la creciente Sharon para siquiera notar lo que yo estaba haciendo. Un día, mientras vivía en ese ambiente, me convertí en estudiante de primer año de secundaria. Ya llegué. Llegas bastante tarde. Tenemos algo importante que discutir contigo, así que toma asiento. Usualmente, ni siquiera dirían bienvenida cuando llegaba a casa. Bueno, incluso hoy, realmente no respondieron a mi saludo. Pero, ¿de qué podría tratarse esta charla importante? A diferencia de Sharon, que fue a una escuela privada, me obligaron a asistir a una escuela pública sin tener voz en el asunto. Ni siquiera me dejaban unirme a ningún club, así que no podía imaginar qué charla importante podrían tener para mí ahora. Hice lo que me dijeron y tomé asiento en la sala de estar. ¿De qué se trata esta charla? A partir de ahora, vivirás con el abuelo y la abuela. Sabemos que vas allí cada vez que tienes un día libre. Sí. Nos mudaremos más cerca de una agencia de talentos y gastaremos más y más dinero, así que incluso los gastos mínimos para tu comida y demás son un desperdicio. ¿Están bromeando? Esto no es nada menos que abandono infantil. Puede que no me hayan colmado de mucho afecto, pero ¿no tienen al menos la responsabilidad mínima como padres? Empujar todo hacia el abuelo y la abuela es absolutamente inaceptable. Por supuesto, para mí, vivir con el abuelo y la abuela ciertamente sería mejor que vivir con estos padres. Sin embargo, al mismo tiempo, la abuela también es una existencia preciosa para mí, y no quiero causarles ningún problema. Si hacen eso, será una carga para el abuelo y la abuela. No es como si estuviera siendo egoísta y exigiendo esto o aquello. Esto ya está decidido. Además, esas personas estarán encantadas de tenerte viviendo con ellos. Pero nos mudamos este sábado, así que mejor empaca tus cosas también. Con eso, papá regresó a su habitación.
La conversación ni siquiera había terminado. Mi padre solo dijo lo que quería decir y terminó la discusión. Era más que egoísta, pero parecía que iba en serio. Ya no tiene ninguna intención de criarme. Era esencialmente lo mismo que ser abandonada por mis padres. Aunque sabía que mis padres no me necesitaban, ser tratada así realmente. Mi corazón estaba profundamente herido. ¿Cómo podían hacer algo tan cruel? Pensé eso, pero no había manera de que pudiera entender los sentimientos de tales personas incluso si lo intentaba. Y entonces llegó el día. Papá, mamá, ¿de verdad tengo que irme? Acabo de llamar al abuelo y a la abuela, así que deberían venir a recogerte pronto. No necesitamos a una niña fea como tú. Lo siento, pero no queremos una hija sin futuro. No recuerdo haber dado a luz a una niña tan fea como tú. Solo Sharon mantuvo la cabeza baja hasta el final, pero mis padres me dijeron esas palabras con sonrisas desagradables en sus rostros. Mi corazón, que ya estaba herido, había alcanzado un nivel de estar completamente más allá de la reparación, pero no había manera de que mis padres lo notaran, y simplemente se fueron. Dejada sola frente a la casa, me senté y traté desesperadamente de aceptar la realidad. Está bien, tengo al abuelo y a la abuela. Traté de pensar de esa manera, pero el dolor en mi corazón no se iba en absoluto. Vinieron en coche, así que en menos de 30 minutos el abuelo y la abuela llegaron, y en el momento en que los vi, algo dentro de mí se rompió y comencé a llorar y gritar. Papá y mamá me odian. Dijeron que no tienen uso para una niña fea. Mamá dijo que no recuerda haberme dado a luz. Está bien, estamos aquí para ti. Esos bastardos no son familia. Eres nuestra preciosa hija. Olvídate de esa escoria. Dijeron y me llevaron a su casa. Según lo que escuché en el coche, parecía que el abuelo y la abuela también fueron informados por papá esta mañana para que se hicieran cargo de mí. Actualmente, incluso si tratamos de contactarlos, no hay respuesta y no sabemos a dónde se mudaron. Pero el abuelo y la abuela dijeron que deberíamos cortar lazos con ellos así. Es cierto, esos dos me abandonaron, ya no son familia. Disfrutaré mi nueva vida con el abuelo y la abuela. Me dije a mí misma para de alguna manera mantener mi cordura, y mi vida con el abuelo y la abuela comenzó. Abuelo, abuela, conseguí el papel principal otra vez. Al principio, tuve una serie de días mentalmente inestables, pero mientras recibía amor incondicional del abuelo y la abuela, gradualmente me recuperé emocionalmente. Por sugerencia del abuelo, comencé a asistir a una escuela de actuación, donde mi talento también floreció, ganando el papel principal en grandes producciones teatrales. Cada día era satisfactorio. Para este momento, ya había olvidado a las personas que me habían abandonado y podía disfrutar mi vida actual desde el fondo de mi corazón. Eso es increíble. Como era de esperarse, tienes mi sangre corriendo por tus venas. Tu talento como actriz está empezando a florecer. Si esto continúa, podrías convertirte en una actriz representativa de América en el futuro, o algo así. Realmente creo que eso sucederá. En 5 años, tu vida definitivamente cambiará. En ese momento, realmente no lo creía, y no me tomaba las palabras del abuelo en serio. Seguro, podría haber tenido más talento para la actuación que otros, pero nunca pensé que podría convertirme en actriz. El mundo no podía ser tan dulce y más que nada, debido a mi entorno desde pequeña, no tenía confianza en mí misma. Solo soy destinada a fracasar de todos modos. Creo que ese pensamiento estaba en algún lugar de mi corazón. Sin embargo, contrario a mis propios pensamientos, en el año en que entré a la preparatoria, fui descubierta por un cazatalentos. Era solo un papel secundario en un drama pequeño, pero este fue el comienzo de mi vida como actriz. Más, la tristeza no está en las profundidades de tus ojos. Cuando una persona está verdaderamente triste, no hace esa clase de expresión. Sí, cuando comencé mi carrera como actriz, pasaba cada día en un entrenamiento feroz con el abuelo. El abuelo era usualmente amable, pero cuando se trataba de actuación me instruía estrictamente uno a uno,
Y gracias a eso logré elevar constantemente mi evaluación como actriz. Entonces un día, mientras vivía así, un nuevo drama comenzó a filmarse y llevaba una vertiginosa vida diaria. El entrenamiento del abuelo era tan duro como siempre, pero estaba feliz de que mis habilidades de actuación fueran reconocidas cada vez más. Ese día me estaba preparando para ir al estudio para un entrenamiento especial con el abuelo, cuando de repente sonó el timbre. Sí, ¿por qué? Hola, hace tiempo que no nos vemos. Vi tu drama, has crecido bastante. Al ver a mis padres por primera vez en 5 años, me quedé atónita. ¿Por qué están mis padres aquí? No nos habíamos mudado, así que debían saber dónde vivía, pero ¿qué está pasando exactamente? Me habían abandonado, pero ahora me sonreían como si nada hubiera pasado, como si se estuvieran burlando de mí. No me fastidien. ¿Qué asuntos tienen conmigo? El trauma, el miedo y la ira hacia ellos brotaron dentro de mí, pero sentí una palmada en mi hombro desde atrás, haciéndome volver a mis sentidos. ¿Qué asuntos tienen aquí? Pensé que habíamos cortado lazos con ustedes dos. No digas eso, papá. Vinimos a ver a nuestra linda hija, así que no pongas esa cara tan atemorizante. Han pasado 5 años desde la última vez que nos vimos. ¿De qué están hablando? Vinieron a ver a su linda hija. Dejen de decir mentiras tan descaradas. Nunca me han llamado linda y no tengo memoria de haber recibido amor de ustedes. Amor, dinero, tiempo. Le dieron todo a Sharon y ahora aparecen de la nada. No entiendo. ¿Por qué están aquí? Estás interpretando el papel principal en ese drama popular, ¿verdad? Vimos el episodio que se transmitió el otro día y nos sorprendimos. ¿No es increíble? Escucha, a pesar de todo el dinero que invertimos en Sharon, ella dijo que está dejando la industria del entretenimiento y se escapó de casa. Ya que ella también se ha ido, vinimos a recogerte. Ya veo, así que de eso se trata. Lo que le dieron a Sharon no era amor ni nada parecido. Era solo una inversión en su futuro. Sharon era alguien que podía entrar en la industria del entretenimiento y ganar dinero. Por eso no escatimaron gastos cuando se trataba de ella. Y ahora que su inversión ha fracasado, han cambiado su objetivo hacia mí. Ya que estoy prosperando como actriz, debo estar ganando dinero también y puedo mantener su estilo de vida. Vinieron a recogerme para usarme como una herramienta así. Me están subestimando demasiado. No soy su herramienta y no tengo intención de dejar que me usen como les plazca. Parece que están equivocados, pero ¿quién creen que les va a dar dinero? Claro, estoy ganando una cantidad decente como actriz principal, pero no tengo intención de gastar ni un centavo en personas que no son mi familia. ¿Qué? Incluso Sharon debe haberse dado cuenta de que no estaba recibiendo amor, sino que solo era vista como una herramienta para hacer dinero, ¿verdad? Esta es la retribución por tratar a sus propias hijas no como hijas, sino como herramientas. Desde que era pequeña, nunca me había rebelado contra mis padres y había aceptado la disparidad con Sharon. Para mis padres, creo que era una existencia conveniente que haría lo que sea que dijeran. Por eso pensaron que podían usarme así sin ninguna disculpa. Pero han pasado 5 años desde entonces y piensan que no he cambiado en absoluto. Si es así, están muy equivocados. Espera un momento, yo te crié. ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles a tu madre biológica? Es gracias a nuestra educación que tu talento para la actuación floreció, ¿no es así? Dejen de fastidiar, me abandonaron y ahora dicen esto. Si se acercan más, llamaré a los medios o a quien sea necesario. Si expongo el pasado que ustedes dos han creado, estarán acabados socialmente. Si no quieren eso, entonces desaparezcan. Cuando el abuelo dijo eso, los dos se pusieron pálidos y huyeron como si estuvieran escapando. Nunca pensé que me reuniría con mis padres de esta manera, pero a diferencia de hace 5 años, poder expresar mis sentimientos así es gracias al abuelo y la abuela que abrieron mi corazón cerrado.
Sentí una renovada sensación de gratitud hacia el abuelo y la abuela, y creo que fue bueno que pudiera separarme de mis padres de nuevo así. Después de eso, decidí cambiar de marcha y concentrarme en mi carrera como actriz. El drama eventualmente se convirtió en un gran éxito en América, y rápidamente me convertí en una actriz famosa y reconocida. El abuelo y la abuela estaban genuinamente felices por mi éxito. ¡Felicitaciones! Fue un drama verdaderamente increíble. Gracias. Todo es gracias a ustedes, abuelo y abuela. Todo es el resultado de tu arduo trabajo. Estamos tan orgullosos de llamarte nuestra hija. Incluso después de que terminó la filmación del drama, no tenía tiempo para un descanso, ya que mi agenda estaba llena con el siguiente proyecto. Mi plan de llevar al abuelo y la abuela de viaje, que había estado considerando por un tiempo, parecía poco probable que sucediera pronto, pero decidí que de ahora en adelante les mostraría mi gratitud al abuelo y la abuela a través de mis logros como actriz. Y no era solo mi carrera como actriz la que estaba progresando, sino que también hubo algunos desarrollos con respecto a mis padres y Sharon. Aparentemente, Sharon había contactado al abuelo y la abuela, diciendo que quería hablar conmigo, la persona que siempre había estado a mi lado desde que era pequeña. Me preguntaba qué estaría haciendo ahora. Ese pensamiento cruzó repentinamente por mi mente cuando escuché sobre Sharon del abuelo y la abuela. Hasta el final, Sharon había estado de mi lado, y el hecho es que yo la había alejado unilateralmente. Quería disculparme por eso, así que decidí reunirme con Sharon. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? Estoy bien, pero ¿qué hay de ti, Sharon? Durante los últimos 5 años, Sharon se había vuelto considerablemente más delgada, y era claro que no estaba viviendo una buena vida. Por lo que escuché, después de mudarse, las expectativas excesivas de nuestros padres habían causado que Sharon tuviera un colapso mental. Eventualmente, se escapó de nuestros padres y comenzó a vivir por su cuenta. Ahora está trabajando como oficinista en una pequeña empresa mientras maneja su vida. Nuestros padres habían invertido en Sharon hasta el punto de endeudarse, así que ahora están luchando para pagarlo. Probablemente por eso trataron de depender de mí. Ya veo, tú también has pasado por mucho, Sharon. No es nada comparado con lo que tú has pasado, pero estoy feliz de ver a mi linda hermanita siendo tan exitosa. Sigue trabajando duro como actriz. Siempre te estaré apoyando. Esas palabras de Sharon me hicieron tan feliz que naturalmente comencé a llorar. Había alejado a Sharon, quien siempre había sido amable conmigo, y ahora ella estaba viviendo una vida miserable, a diferencia de mí. Pero incluso al final todavía me llamaba su linda hermanita. Actualmente puedo ganar más dinero que Sharon y podría proporcionarle ayuda financiera. Sin embargo, eso no es lo que debería hacer. Ella había escapado de esos padres tóxicos y está viviendo una vida independiente, así que apoyarla en eso es lo que debería hacer ahora. Si alguna vez necesitas ayuda, solo házmelo saber. Puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Escucharte decir eso realmente ayuda, pero estoy satisfecha con mi vida ahora, así que no te preocupes. Si esos padres alguna vez descubren dónde estás y tratan de hacer algo, contáctame de inmediato. Lo haré. Desde entonces he estado en contacto regular con Sharon e incluso ahora salimos a comer una vez al mes. Nacimos de los mismos padres, pero vivimos vidas que podrían describirse como polos opuestos. Sin embargo, ambas sufrimos constantemente por causa de esos padres. Solo nosotras como hermanas podemos entender ese dolor y quiero que sigamos apoyándonos mutuamente en la vida. Por cierto, según Sharon, después de ese incidente, nuestros padres se declararon en bancarrota y ahora están viviendo una vida difícil. ¿Qué hay del trabajo? Papá renunció a su trabajo alrededor de la época en que me gradué de la preparatoria. Dijo algo sobre apoyarme. Creo que probablemente pensó que si me volvía exitosa, no necesitaría trabajar. Ya veo, así que al final no tenían trabajos y solo les quedaron deudas, lo que llevó a la bancarrota. Es su propia culpa.
Los dos terminaron divorciándose por eso, y ahora ambos están viviendo vidas solitarias sin dinero, pero no importa cuán exitosa me vuelva, no tengo intención de ayudarlos, porque eso es lo que nos hicieron a nosotras, las hermanas. Por cierto, todavía vivo con el abuelo y la abuela y disfruto mi vida cada día. Sharon, quien siempre pensó en mí sin importar qué, y el abuelo y la abuela que continuaron apoyándome a mi lado. Aprecio a estos tres miembros de mi familia y planeo seguir estando agradecida con ellos por el resto de mi vida.